Caminando en tu luz, veremos la luz y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen de tu Hijo, el primogénito. Padre, te llama mi corazón. Te llamamos Padre. Te llamamos Padre. Clamamos a ti, Padre nuestro. Padre nuestro, Padre amado, Papito, qué privilegio nos das a tus hijos de llamarte Padre nuestro. Esa es la relación más íntima que un hijo puede tener con su padre y su padre con su hijo. Padre, sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender la grandeza de tu perdón y de tu amor para con cada uno de tus hijos y tus hijas. Nos rescataste, nos redimiste de nuestra vana manera de pensar y de actuar, porque conforme a como el hombre piensa, así actúa, oh Padre. Padre, nos lavaste de nuestros pecados, nos insertaste a tu familia, nos trasladaste del mundo de las tinieblas y nos llevaste a tu reino inconmovible, a tu reino de luz. Y Padre, hoy te damos gracias una vez más. Te celebramos en medio de esta familia. Padre, sigue enseñándonos a habitar en familia, Padre, porque tenemos mucho que aprender, Padre. Padre, de verdad te lo pedimos, nos falta mucho, pero sabemos que hay un modelo en las Escrituras y es Jesús el Cristo, tu Hijo. Cómo Él enseñó a sus discípulos y luego sus apóstoles, con las mujeres que le acompañaban, a habitar en familia. Padre, instrúyenos y toca nuestros corazones, o mejor dicho, sigue tocando nuestros corazones para nosotros abrazarte a ti como el progenitor, el iniciador de nuestras vidas, como aquel que nos ha trazado un destino profético en Cristo, aquel que nos está dando identidad de hijo y de hijas. Padre, gracias por la obra de bien que estás haciendo en cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra, que es una espada de doble filo, que viene a cortar todo lo que pueda impedir en nosotros conocerte más íntimamente, Padre. Padre, damos gracias por tu palabra, los 66 libros de este libro sagrado. Y damos gracias por nuestro Paracletos, tu Espíritu Santo, nuestro abogado, quien nos defiende, Padre. Damos gracias porque tu Espíritu Santo en nosotros nos instruye, nos muestra el camino de mayor excelencia y nos instruye en la identidad de hijos que estamos llamados a tener. Padre, gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas. Gracias por los matrimonios de esta casa. Bendecimos a aquellos que nos visitan por primera vez. Padre, bendice sus vidas, su matrimonio, casa, familia, descendencia. Padre, damos gracias porque hemos aprendido que el amor, tu amor insertado en nuestros espíritus, cubrirá multitudes de pecados. Enséñanos esa dimensión, esa revelación de tu amor, que así como tú nos has perdonado a nosotros, nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros.
Y Padre, esta serie que estoy trayendo a la casa, que tú me impulsaste a hacerla desde Sudáfrica, te pido que así como tú envías tu palabra en Isaías 55, y ella no se devuelve vacía, hazlo en los corazones de tus hijos y tus hijas, y de aquellos que están en sus hogares, que nos están escuchando por igual, Padre. Que esta palabra les alcance y que puedan abrazarla, mi Dios, para ser instruidos en tus caminos. Padre, a ti te damos la gloria y la honra. Tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres el Padre de las luces. Y por eso te pedimos que nos ilumines, Padre. Porque necesitamos tu iluminación, Padre. Necesitamos no solamente recibir la revelación de tu palabra, sino espíritu de entendimiento para aplicarlo una vez y por todas en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Padre, por preservar esta familia. Gracias, Padre, porque te pertenecemos a ti. Gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden saludarse los unos a los otros. Salgan al fondo y saluden a nuestra hermana Gretel que vino. Saluden a mi sobrina Jemima. Salúdense los unos a los otros. Salúdense en el amor de Cristo. Amada familia, el tiempo se ha acabado, se pueden saludar al final, que tenemos un cafecito, entre otras cosas más. Damos gracias. A veces uno se arriesga cuando pedimos que se saluden los unos a los otros, porque pensamos que no vamos a poder hacerlo. Después podemos hacerlo, familia amada. Y yo quisiera en este momento orar por las terumas. Las terumas son primicias, diezmos y ofrendas. Nuestro hermano Osvaldo se puede colocar en el primer escalón y presentarle al Señor. Y como todos sabemos, déjame yo colocar esto también, Padre. Yo meso siempre mis terumas cuando la entrego. Y en las terumas es una palabra hebrea, están las primicias, están los diezmos y están las ofrendas voluntarias que nosotros hacemos. Y damos gracias porque el Señor nos está enseñando a depender del cielo y no de la tierra. Repitan conmigo, dependemos del cielo. Dependemos de su palabra. No dependemos de la tierra, sino del cielo. Padre, te damos gracias por las primicias. Ustedes pueden extender sus manos también. Te damos gracias por las terumas de tus hijos fieles. Padre, bendíceles, mi Dios, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto, Padre, proviene de ti. Tú eres el que nos da la salud para producir. Tú eres el que nos da inteligencia divina para producir recursos que te lo presentamos primero a ti, Padre Santo. Como oraba anteriormente, todo lo que tú nos das, Padre, es para nosotros administrarlo como tus mayordomos, oh Dios. Tú eres el poseedor de todas las cosas. Nada nos pertenece a nosotros. Nada es nuestro y todo es tuyo. Y a ti te damos la gloria porque tú eres el que multiplicas, tú eres el que fructificas. Bendice, Padre, a los dadores alegres. Amo ese verso porque el que da alegremente, con un corazón generoso, que expresa una total dependencia de ti, Padre, tú le bendices. Amén y amén. Te damos gracias, Padre. Bueno, qué bueno que están acá. Todos ustedes, yo les amo en el amor de Cristo. Y seguimos con el orden de Ruth. Es un principio que nos habla acerca del principio de paternidad espiritual. Ya este es el número 3. Yo espero que los que no han podido venir presencialmente puedan seguir la secuencia en YouTube y realmente puedan crecer, porque decidí tomar de nuevo esta enseñanza porque el Señor me lo colocó en mi corazón cuando estaba en Sudáfrica. Pero cuando llegué aquí en enero, el Señor me habló de Macedonia, que hablara de Macedonia, y luego veo
que mi pastor en los Estados Unidos estaba hablando acerca también de la iglesia de Macedonia en mi último viaje, y eso me confirma, como sé que ha pasado en esta casa por igual, las conexiones divinas, los lazos espirituales son reales y son verdaderos. Y debemos de preservar esos lazos espirituales porque el Padre nos llamó con cuerdas de amor y esos lazos son reales. Entonces, como le dije anteriormente, yo doy gracias por la vida de cada uno de ustedes. Y cuando pienso atrás, los 14 años, bueno, en el mes de abril, originalmente era en diciembre, y decidimos celebrar nuestro aniversario en abril por la conmoción que ocurre en el mes de diciembre, donde todo se dificulta en esta gran ciudad, como algunos le llaman la gran capital de las Américas. Y aunque no hemos celebrado nuestro aniversario en este año, sí tenemos muy buenas noticias de que pudimos adquirir el local de abajo. Lo adquirimos mediante la fe para tener nuestro lugar para los niños, para tener un lounge, ¿cómo se dice lounge en español? Un recibidor, para poder tener nuestro coffee break, ¿cómo se dice coffee break en español? Nuestro refrigerio, gracias, y poder tener nuestro tiempo de coinonía al final del servicio. Así que lleguen temprano y después que terminamos el servicio podemos pasar a ese lugar que el Señor nos tiene reservado. El Señor me dijo, toma territorio. Y me fue enseñando ciertas cosas que hacen ciertas iglesias y yo entendí lo que Él me estaba diciendo. Bueno, yo le estoy presentando un principio que para mí significa mucho. No tengo palabras para expresar lo que este principio ha traído dentro de mi vida, porque solamente se puede recibir por revelación. No es un principio que usted lo pueda abrazar conforme a su inteligencia cognitiva, conforme a sus habilidades y sus destrezas racionales. Es algo que si usted lo recibe es suyo. Y me acuerdo que cuando empezamos hace 14 años en nuestra casa de fe, que estábamos en la César Nicolás Benson, que tiene parte de la historia, yo les traje esa enseñanza a ustedes. Y debo de decirle algo, cuando yo le traje esa enseñanza que me impactó mucho a mí, yo estaba dando prácticamente los primeros pasos, transicionando para poder abrazar esta estación. Pero conforme han pasado ya 22 años, en julio cumplo 22 años, el yo impartirla ahora y agregar cosas es diferente. Porque les quiero decir algo, los principios eternos lo abrazamos y vamos caminando de un nivel a otro nivel. Y lo que nosotros creíamos que entendían se va ampliando en nuestro entendimiento. Y a mayor convicción, nosotros podemos hablar de eso que se ha encarnado en nuestras vidas. Siempre le digo a todos los que se paran en esta plataforma, no hable de algo que usted no esté viviendo. No hable de algo que no se ha encarnado en usted, porque entonces será como una nube que aparenta que tiene mucha carga de agua, pero es una nube, como habla el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, que es una nube que no cumple su propósito, porque las nubes cargan agua, pero son como nubes sin cargas de agua. Y ¿saben algo? Que hemos aprendido en esta casa, que el agua tipifica la palabra, ¿correcto? El agua tipifica la palabra. Entonces yo les animo a ustedes, porque no tengo tiempo de iniciar esta serie, porque ya estamos en el número 3 y quiero entrar en materia. Creo que los primeros 2 domingos ha sido prácticamente la introducción, pero ustedes están tan acostumbrados a que la introducción muchas veces son kilométricas, porque uno va hablando en el espíritu y llega un momento que yo digo, Señor, ya yo quiero entrar como en la doctrina de la palabra. No que lo anterior no tenga valor, sí. Lo anterior tiene un valor tan grande. ¿Y sabe lo que el Señor hace con nuestros corazones? El Señor comienza a arar nuestros corazones. Como hemos visto en visiones, corazones. Bueno, el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, Él dice que Él cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne.
Pero les digo algo, yo he visto en visiones corazones de carne, pero que tienen ciertas áreas como piedras, digan como piedras. Y por eso la palabra se tipifica como agua. Y ustedes saben el poder del agua, la erosión que hace el agua en la piedra. Ustedes saben, ustedes han ido a los ríos y pueden ver, o cuando van subiendo una montaña y llueve mucho, la erosión va hasta destruyendo la cara de la montaña. El agua es poderosa y en las Escrituras vemos que el agua está relacionada a la palabra de Dios, pero también el agua puede tener cierta connotación de destrucción. Lo podemos ver cómo la tierra fue inundada en Génesis 6, cuando Dios dijo que se arrepintió de haber creado al hombre. Dios, sabiendo el fin desde el inicio, no se arrepintió de haber dicho sea la luz, de haber creado los cielos, de haber creado la tierra, de haber creado todo lo que Él creó, pero se arrepintió. Esa palabra a mí me duele. De haber creado al hombre, que lo creó a su imagen y semejanza. Y dice la palabra que las cataratas del cielo se abrieron. Miren, aquellos que han estado en las cataratas del Niágara, eso está en mi lista de lugares que yo quiero ir. Las personas que han llegado allá, que lo conocen, ustedes saben, yo no he estado allá, pero por el Espíritu puedo declarar lo que estoy sintiendo, la fuerza de las cataratas del Niágara, pero sobre todo, cada parte de las cataratas del Niágara, cada vez como lo puedo decir, porque hay cosas que a veces uno ve y no puede decirlo, tiene un sonido diferente. Y es como una orquesta sinfónica de agua que está destallando un sonido, pero la composición de ese sonido son múltiples corrientes de aguas que descienden quizás a diferentes velocidades. Y así fueron cuando las cataratas del cielo se abrieron y la tierra fue inundada de agua y todo lo que Dios, todo hombre y mujer que Dios había creado, y niños, bebitos, infantes, adolescentes, todos perecieron, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, el que sustituyó a Set, Cam y Jafet, y sus esposas. Fíjense que no mencionan ni a la esposa de Noé, ni mencionan a las 3 hijas que se casaron con los 3 hijos de Noé, que sí mencionan los nombres. ¿Saben por qué? Porque la Biblia le da preeminencia a los padres. No estoy diciendo, ojo con lo que digo, varón y hembra los creó el Señor. Hay un diseño para el hombre y hay un diseño para la mujer. La mujer no es esclava del hombre, ni el hombre está llamado a abusar de la mujer. No, no y no. El hombre carga un diseño y la mujer carga un diseño. Y cuando se violentan los diseños, entonces lamentablemente abrimos puerta para que el adversario de nuestra alma venga a hacer su reclamo. Tengo que aclarar esto. Y al igual que cuando la mujer se rebela contra el esposo, entonces abrimos puerta. Pero como en esta casa las puertas siempre están cerradas, a Dios gracias, por lo menos en fe lo creemos. Realmente lo que quería decir es el poder que tiene el agua. Estoy tratando de hacer un símil entre el agua, cuando se abrieron las cataratas del cielo, la fuerza, el poder de destrucción, porque Dios tuvo que erradicar la tierra de una generación perversa. Y les voy a decir algo que he escuchado de sabios, de hombres sabios de Dios, y es que nosotros estamos viviendo en los tiempos de Noé. Y esa lectura de 2 de Timoteo que se leyó es la característica de los hijos de la última generación. Padres de casa, padres de esta casa, inviertan en la formación de sus hijos. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Le digo algo, es la única garantía que tenemos. Es la única garantía. Y si tienen más de 18 años y viven bajo el mismo techo de los padres, mientras estén en el techo de los padres, obedecen las leyes, estatutos y mandamientos. Mientras usted esté bajo el techo. Ahora, cuando usted abre la puerta de su casa y usted está en la calle, los hijos son responsables ante Dios de lo que hagan. ¿Están conmigo todos? Es importante que sepamos eso. Entonces yo quiero compartir con ustedes la vida de una mujer que me marcó. Yo he estado escuchando y escuchando y escuchando este libro, yo no sé ni cuántas veces. Y ustedes saben la historia, la introducción de cuando Elimelech decide salir de casa de Pan, porque realmente había una hambruna terrible. Y a veces somos duros con Elimelech. No, ¿y por qué Elimelech se va de casa de Pan? Pero el hambre desespera, familia. Cuando usted tiene varios días, yo que solamente he hecho un ayuno de 7 días en mi vida y lo hice por mandato divino, y le puedo decir que el Señor me anestesió a mí, se lo digo, porque era una guerra, la verdadera guerra. Y yo pensaba que al tercer día lo iba a entregar y el Señor me dice, no, son 7 días y el Señor me someto. Solo en Él pude llevar ese ayuno, pero le digo algo. Cuando el hambre aprieta, el hambre aprieta. Y nosotros debemos de ser agradecidos que tenemos pan espiritual y pan natural. Entonces Noemí, después de la muerte de su esposo Elimelech y sus 2 hijos, salió de casa de Pan y fue a Moab. Vamos a entrar en todo lo que significa Moab. Y Noemí escucha, le llegó, déjeme decirle, Belén a Moab no es tan cerca. Yo voy a investigar cuántos kilómetros, lo iba a hacer antes de traerlo, quizás para la semana que viene se lo traigo. Pero sé que cuando Noemí salió con Ruth, como ustedes saben, fue un camino largo y fue un camino peligroso también, un camino peligroso. Porque ellos no fueron en vehículos, ellos no fueron en caballo tampoco, ni en burro, fueron caminando. Y saben que los depredadores están a todas horas. Ustedes se creen que nada más ahora que puede venir un depredador y robarle a punta de pistola, ¿no? Eso también siempre ha habido ladrones desde que ha existido la humanidad. Entonces Ruth, una de las nueras moabitas, decide irse con ella. A mí siempre me ha intrigado qué vio Ruth en su nuera Noemí. Suegra, siempre me confundo, tengan misericordia conmigo y ayúdenme, gracias Alba. ¿Qué vio Ruth en su suegra que le atrajo tanto dejar su tierra, su parentela, sus dioses y seguirla a ella? Y estas 2 mujeres solas, porque déjeme decirle, una viuda en Israel y una mujer, 2 mujeres moabitas sin haber concebido, era una situación tétrica. No estamos hablando de una viuda, estamos hablando de 3 viudas. Pero no solamente de 3 viudas sin esposa, sino 3 viudas, digan conmigo, en bancarrota. Imagínense ese cuadro, aquí que hay viudas en esta casa. Yo me puedo identificar, pero hago silencio ahora. Y solamente nosotros podemos mirar a los cielos y declarar, tú eres el buen pastor y tú cuidarás de las viudas. Debemos de conocerle a Él como Padre, porque decir esa frase tan sencilla, pero a la vez con una carga espiritual, donde tú estás declarando, yo solo te tengo a ti, papá. No tengo a más nadie en mi vida. Y tú eres el sustento espiritual, el sustento material. Y como yo declaré una vez, y me niego a tener que pedir dinero prestado para que no se burlen del Dios que yo sirvo. Y estas 3 viudas decidieron transicionar. Solas, sin heredad, sin sustento, vuelven a Israel y llegan a Belén, donde Ruth comienza a recoger espinas en el campo de Booz.
Yo le voy a pedir algo. Si alguien se está durmiendo al lado suyo, cuide a su hermano y cuide a su hermana. ¿Okay? No estoy diciendo que lo están haciendo, simplemente porque yo no quisiera que nadie se perdiera lo que estamos abriendo. Estamos abriendo el libro de Ruth. Y es importante que lo recibamos con un corazón que tiene hambre y sed. Entonces esta es una historia que nos muestra la gracia de Dios. Es una historia que nos habla de la misericordia de Dios. Yo pido misericordia siempre. Y de la providencia divina. Porque yo me hago una pregunta y la voy a presentar a ustedes. ¿Quién llevó, eso para el final, quién llevó a Ruth al campo de Booz? Quiero tirar una pregunta para provocarlos a ustedes. Entonces, vamos a ver cómo Dios provee sustento para ambas. Porque ustedes saben que Orfa, Noemí trató de decirle tanto a Orfa y a Ruth, miren, yo no tengo nada que darle. Yo realmente, Gisela, quería leer el capítulo entero, pero por asuntos de tiempo, no puedo. Esa era mi intención. Así que háganlo en su casa. Léanse los 4 capítulos. Si pueden, léanselo todos los días, con sus hijos. Cuando tengan que repasar la lectura, háganlo, que vale la pena. Entonces, Noemí, la suegra de Orfa y de Ruth, le dice, miren, yo soy mayor, yo no puedo concebir, yo no puedo, es más, si yo diera luz, ustedes no pueden esperar que tengan una cierta edad para que mis hijos se casen. Porque en el pueblo de Israel, cuando fallecía, cuando una mujer era viuda, debería de redimirla el pariente más cercano, fuera un hermano, y todo eso ellos lo hacían para la preservación del bienestar de esa unidad de familia y también, algo muy importante, para la preservación de la herencia de tierra. La tierra para los hebreos, los israelitas, era muy importante. Muy importante. Y les digo algo, yo me imagino a Elimelech, así me llegó un pensamiento, cuando Elimelech salió de casa de Pan por una hambruna terrible. Y vamos a averiguar también por qué llegó esa hambruna. Y que aunque muchos dicen el juicio de Dios, nosotros hemos aprendido en esta casa que el juicio de Dios nos llega no para condenación, digan, no para condenación, sino para arrepentimiento. Porque Dios Padre no condena a ninguno de sus hijos. Él no condena a ninguno de sus hijos. Pero Él permite que situaciones lleguen a nuestras vidas para que nosotros examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra y se produzca un cambio de mentalidad, se produzca un arrepentimiento para nosotros tener mayor precisión en el camino que Dios nos ha preparado de antemano. Porque es su palabra que endereza nuestros pasos. El camino está trazado ya. Ni usted ni yo tenemos que trazar un camino, ya está trazado y está a través de su palabra. Ese camino está trazado en su palabra. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros inquirir en ese camino. Lámpara a mis pies es tu palabra. ¿Y lumbrera en qué? ¿Y lumbrera qué? Su palabra es una lámpara que trae luz en el día más oscuro de nuestras vidas. Y si estamos conectados a su palabra va a dirigir nuestros pies para no tropezar en el camino. Entonces, aquí vemos como Orfa, que habla de cuello erguido, Orfa habla de un venado joven. Los jóvenes a veces se resisten, los que tienen padres adolescentes, o en la adolescencia o cuando son jóvenes adultos, muchas veces tienen un cuello erguido y los padres quieren y desean evitarle tropiezos. Y dicen algo en el mundo que yo no estoy de acuerdo, pero en parte sí, que nadie escarmienta en cabeza ajena.
El sabio sí puede escarmentar en cabeza ajena. El sabio sí, el necio no. Y vamos a tener hijos sabios y quizás hijos necios. Lo dice la Escritura, puedo usar la palabra necio para que nadie se ofenda. No estoy hablando en nadie en particular. Yo estoy hablando de lo que dice la palabra. Entonces, en ese concepto, nosotros tenemos que saber que muchas veces los padres quieren y desean, pero depende del corazón de cada hijo y de cada hija. Entonces, vemos en este libro cómo Noemí trató de persuadir a las dos. Y en español dice, váyanse a la casa de su madre. Y yo me preguntaba, creo que en el capítulo 1, no me acuerdo específicamente en qué verso, váyanse a la casa de su madre. Y yo me preguntaba, ¿y dónde estaba el papá de Orfa? ¿Dónde estaba el papá de Orfa y de Ruth? Pero ustedes saben lo que el nombre Moab significa. Entonces, así como Ruth decidió volver al Dios de Israel, hoy también nosotros estamos llamados, estamos invitados a acercarnos más a nuestro Padre, acercarnos más de una manera más íntima, a conocerle a Él no como le conocíamos el año pasado o el mes de enero, sino a conocerle de una manera más íntima. Porque aún estas mujeres perdiéndolo todo, estando en ese estado de ruina tétrica, Ruth decidió acercarse a Dios. Y aunque la suegra Noemí, cuando llegó a casa de Belén, que ustedes lo van a escuchar más adelante, le dije, no me llame Noemí, llámeme Mara. Mara significa, yo estoy llena de amargura. Muere mi esposo, señores, mueren 2 hijos en un lapso de 10 años. Hay que ponerse en el lugar de lo que es Noemí. Pero Noemí nunca negó su Dios. Y cuando supo la noticia de que en Belén había pan de vuelta, decidió retornar. En la historia de Ruth no solo vemos redención, sino también vemos un modelo de paternidad. Digan todos conmigo, un modelo de paternidad. Y como hemos hablado múltiples veces en esta casa, usted tiene a Dios como su padre, que hay que honrarlo. Usted tiene sus padres biológicos. No importa cómo los padres biológicos hayan sido o son, hay que honrarlo. Y también Dios coloca en unidades de familias espirituales padres que pueden operar en el ministerio quíntuple, pero lo más importante es que puedan cargar el espíritu de la paternidad espiritual. Y aunque Noemí había perdido todo, ella nunca negó el Dios de su salvación. Y cuando sus hijos se casaron con 2 moabitas, porque no habían israelitas, déjenme decirle, ustedes saben claramente que el primer moabita fue engendrado mediante el incesto de la hija mayor con Lot. Y si usted estudia la vida de Lot, Lot fracasó. ¿Sabe cuál fue el fracaso de Lot? Que Lot nunca reconoció a Abraham como un padre. Lo vio como su tío. Y al no reconocer que su tío era un patriarca, a quien Dios le había dado la promesa gloriosa de que por cuanto Abraham entregó a Isaac, el hijo de la promesa, y Dios le dije, te lo pedí para probar tu corazón, para saber si estabas dispuesto a entregar el hijo del pacto, el cumplimiento de la promesa de Dios sobre tu vida, el hijo que te producía sonrisa mañana, tarde y noche. Ustedes saben a qué edad Sara parió, uso la palabra parir como está en la escritura, Reina Valera, a los 90 años. Analícelo eso biológicamente, aquí que hay médicos, analícelo. Solo la intervención divina. Yo me imagino los ángeles cuando estaba pujando esa Sara. Había un escuadrón de ángeles. ¡Puja Sara! Y ayudándola. Yo no sé, pero el asunto fue que nació Isaac. Y Dios le dijo, sacrifícamelo. Porque quiero saber lo que hay en tu corazón. El Señor sabía, tenía que mostrarle a Abraham
Y ese es un cuadro de cómo Dios Padre entregó a su Hijo unigénito por amor por todos nosotros, por amor por la raza humana. Ahí Abraham y Lot no pudo reconocer a Abraham, su tío, como el gran patriarca de la fe. Miren, por eso la oración perpetua mía, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Porque yo no me quiero perder una oportunidad en Dios por tener un velo de tinieblas que me impida reconocer que Abraham, mi tío, era el patriarca. Señores, Dios le dijo, te daré las estrellas. Las estrellas son la familia de nosotros que está en los cielos. Como decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de toda familia que está ¿dónde? Esa familia de los cielos son las estrellas. Y te daré una descendencia tan grande como ¿qué? Como la arena del mar. Familia en los cielos, diga, yo tengo familia en los cielos y yo tengo familia en la tierra. Como Axa, la esposa de Otoniel, que recibió las aguas de los cielos y las aguas subterráneas. Así yo estoy orando, señores, dame los cielos y la tierra. Así que esa oración es para ustedes también, reciban. Y entonces, desde ese momento en el cual vamos a ver todos los detalles, porque quiero hacer un estudio bien minucioso y puedo tomarme hasta 6 meses, yo no sé el tiempo que Dios quiera. Podemos ver cómo Ruth dejó su tierra, su parentela, y siguió a casa de pan junto con su nuera Noemí. Yo entiendo, según mi entendimiento limitado, que tanto Orfa y Ruth vivían. Aprendí algo que quiero compartir con ustedes. Miren qué interesante. Los hebreos, los judíos, tenían por costumbre que cuando un hijo se casaba, los psicólogos van a estar en contra de esto que yo voy a decir, pero no me importa lo que ellos puedan pensar. Cuando un hijo, tenían una casa, entonces cuando un hijo se casaba, hacían como otra casa, otra habitación cerca, me imagino que independiente, porque los suegros no pueden vivir en un matrimonio, eso no se puede, ni suegra, ni papá, ni mamá. Entonces iban haciendo añadiduras a la casa para albergar y se formaba como una unidad de familia. Tenía que haber separación, yo voy a investigar bien. Entonces iban agregando espacios a la casa. Esa fue también una confirmación para nosotros adquirir territorio en este lugar. Bueno, y entonces desde el momento en que Orfa y Ruth estaban habitando en esa unidad de familia, porque sus hijos se casaron con 2 moabitas, no habían hebreas. Ellos tenían años conviviendo y ya querían casarse, era justo que se casaran. Estas 2 mujeres estaban expuestas a una gracia. Ellas estaban expuestas a las tradiciones, estaban expuestas a Noemí. Y no sé si estaban no sé cuánto tiempo estuvo Elimelec ahí, porque la Biblia no lo revela. Pero sí puedo decir categóricamente que Ruth tuvo una influencia muy grande, tanto en Ruth como en Orfa. Y Ruth tomó esa decisión de ir a casa de pan, a Belén. Ella tomó una decisión en su espíritu: yo voy a desaprender muchas cosas, muchas tradiciones, muchas filosofías, muchas ideologías de los moabitas. Y yo voy a abrazar, yo no sé, Ruth diría, yo no sé, yo lo hice a propósito para que me miraran así. Yo no sé lo que casa de pan, Belén, me va a traer a mí. Pero yo sí sé, y tengo la convicción en mi espíritu, que mi llamado es seguir a esta mujer, a Noemí. Señores, y por una moabita del linaje incestuoso de Lot, Dios, por el corazón y la decisión de esta mujer, Dios la inserta en el linaje de Cristo, que luego lo vamos a ver. Amén. Ruth fue la bisabuela del rey David, una moabita.
Y nosotros, en un sentido, hay una correlación entre nosotros, la iglesia gentil, que Dios insertó en la 42 generación de Mateo capítulo 1. Si usted comienza a contar los nombres, cuando llega Jesús es 41, pero habla de una generación es 42. Porque ¿dónde usted está? En Cristo, ¿correcto? Entonces Cristo es el número 41, exactamente. Entonces, Ruth se casó con Boaz y tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí, digan conmigo. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Entonces, esto es importante porque como una mujer extranjera, una moabita, puede ser incluida. Señores, no fue en cualquier linaje, en el linaje, digan, real de reyes. Señores, eso es grande. En la genealogía del Mesías, digan conmigo del Mesías. Vaya a Mateo capítulo 1. Entonces Ruth vuelve con Noemí a Belén. Y ella, por lo que ella pudo discernir en su suegra, por las vivencias, en otras palabras, por el testimonio, digan testimonio. Cómo el testimonio suyo puede influir en futuras generaciones. Cómo su testimonio puede influir en futuras generaciones. Entonces, Ruth se conecta con el Dios de Israel a través de Noemí. Y aquí vemos cómo Noemí viene siendo un prototipo de un padre espiritual para Ruth. Puede ser más que un mentor, porque usted dejar su familia, su tierra, sus amistades, su comunidad, para ir a una tierra desconocida, que tenía muchos años en desolación, en ruina, en una hambruna, porque Dios estaba juzgando su pueblo. Porque acuérdense que esta historia se desarrolla en el tiempo de los jueces. Y en ese tiempo, fue un tiempo muy oscuro, donde cada cual hacía lo que bien le parecía, como en los tiempos de ahora. Entonces hay una similitud entre la generación de ahora y los tiempos de Noé, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Porque es un tema ideológico. Miren, la guerra espiritual de los tiempos finales, y óiganme bien, padres, adolescentes, infantes de esta casa, escúchenme todo. La guerra espiritual que se está viviendo en estos tiempos es una guerra ideológica. Escriban ahí, ideológica. Y en la era postmoderna que estamos viviendo, cada cual entiende que su pensamiento, que su ideología, que su creencia es la verdad. Y niegan, ojo con esto, y niegan que hay una verdad absoluta. Para los hijos de Dios existe una verdad absoluta que se llama Cristo. El camino, la verdad y la vida. Hay un modelo en las Sagradas Escrituras que no está sujeta a los tiempos, ni está sujeto a la contaminación ideológica de estos tiempos. Y les voy a dar una advertencia, porque el Señor me ha estado hablando de esto. Hoy en día hay un pseudo cristianismo, que es una mezcla de la verdad con la mentira, a lo que llamamos la mezcla de la semilla, de la simiente, como usted quiera llamarle, o mezcla de vino. Pero una verdad con una simple partícula de mentira se convierte en una mentira. Y por eso debemos de estar anclados en la roca inconmovible. Volviendo al tema de Ruth con Noemí. Y ese principio que Ruth abrazó por revelación contiene una carga espiritual que nos catapulta a nosotros al propósito eterno. Yo he orado y le digo, Señor mío, yo quiero cumplir el sueño que tú tuviste conmigo desde la eternidad. Yo no quiero cumplir mi sueño particular, lo que a Gisela le agrada, lo que ella quiere lograr y conquistar en esta tierra, no.
lo que el Padre soñó con cada uno de ustedes y que soñó conmigo. Porque el vivir el sueño de nuestro Padre es vivir en su perfecta voluntad. Y déjenme decirle esto, que este principio no se trata de usar tácticas del infierno, de controlar, de manipular o de intimidar o de meter miedo. Si tú haces esto, prepárate las consecuencias. No, en esta casa no operamos así. Noemí en ningún momento fue un sustituto de Dios Padre. Que eso esté claro en todas las enseñanzas que estoy trayendo para acá. Ruth fue como una hija espiritual, una hija que tenía un corazón humilde, una hija que sabía obedecer, una hija que aprendió el principio de honra. Señores, estudien ese libro, devórenlo, van a descubrir secretos hermosos. Y por su humildad, por moverse en el espíritu de honra, por moverse en obediencia y seguir los pasos de Ruth, ella se fue alineando y alineando y alineando y alineando hasta ser insertada en el linaje del Mesías. Entonces, un padre espiritual o el principio de filiación, como hemos aprendido en las escuelas de Santiago, o como el principio de paternidad espiritual, nos trae dirección en medio de una pérdida, de una ruina o de múltiples pérdidas. O en ruina. Y nos conecta con nuestro destino y propósito en Dios. Escuchen bien. Y nos posiciona, nos va posicionando para estar alineados a los cielos, para que los cielos descarguen toda provisión espiritual y, ¿por qué no?, aún lo material. Y también el Señor trae redención a nuestras vidas. Algunos entramos a la familia de Dios. Escuché una vez un pastor que decía, algunos entramos con anestesia y otros entramos sin anestesia. Algunos entramos, o la gran mayoría entramos por la metodología del sufrimiento. Y déjeme decirle algo, los sufrimientos son buenos. Madre mía, ¿quién va a creer lo que yo estoy diciendo? Los sufrimientos son buenos para nuestra alma, porque nos van alineando al propósito eterno. Si somos personas que nos podemos moldear. ¿Ok? Y está hablando una persona que ha pasado, que ha sido colocada en el trapiche por muchos años. Y ahí aprendí lo que era la longanimidad, ese sufrimiento prolongado, que uno se pregunta, ¿hasta cuándo, papá? Pero ahí el Señor nos va moldeando a nosotros para ir cargando su imagen y semejanza. Y luego que cruzamos ese mar rojo, con todas las intimidaciones y todas las situaciones y llegamos a la tierra prometida. Entonces la tierra prometida, ¿sabe lo que hace? Le sonríe a usted y comienza a destilar todo lo que los cielos y la tierra tienen para usted. Vale la pena, digan, vale la pena. Dígale a su vecino, vale la pena. Entonces Booz, como algunos dicen, Booz, también refleja en esta historia otra dimensión. La del Redentor, el que cubre, el que restaura, el que da identidad. Booz en esta historia es un prototipo de Cristo. Es un prototipo de Cristo y el diseño de lo que es la familia de Dios. Y el diseño de Dios en la familia de Dios incluye relaciones de paternidad, de filiación, que nos caminan a ese destino en Dios. Entonces, yo les leí la semana pasada Malaquías 4, del 1 al 6, pero lo voy a volver a leer por amor a quienes vinieron por primera vez. Y si me ponen en pantalla, gracias, estas chicas son dinámicas. Malaquías 4, del 1 al 6. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Saben? Yo me fui a las bienaventuranzas, que dice claramente que los justos, ¿qué? Heredarán, ¿qué? La tierra. Ustedes se imaginan el planeta Tierra
donde todos los injustos desde las raíces serán arrancados de la tierra. Ustedes se imaginan el planeta Tierra cubierto por hijos justos de Dios. El planeta Tierra va a reverdecer como nunca. No va a haber problemas climáticos, ni huracanes, ni tormentas, ni todos esos desastres del desborde de los ríos. Esos son los siglos venideros que nos aguardan a nosotros. Por eso nuestros espíritus continuamente gimen para que este cuerpo de mortalidad sea transformado en un cuerpo de inmortalidad. Para que este cuerpo de corrupción que envejece, que los achaques, que el virus, que la pandemia, este cuerpo, aunque se va desgastando, el hombre interior en nosotros se va renovando de gloria en gloria. Digan amén, amén, de gloria en gloria. Familia, nosotros tenemos que despertar ante esta salvación tan gloriosa. Miren el verso 2, más a vosotros, digan más a vosotros. Abracen este verso, más a vosotros. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Ese sol que iluminó nuestras tinieblas y nos insertó en su familia. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Sus alas es habitar bajo la sombra del Altísimo, bajo la cobertura. Yo he visto en visión un manto blanco sobre esta casa, que es la cobertura del Padre. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Estaremos brincando de gozo porque el gozo es tan grande. Verso 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando usted ve Jehová de los ejércitos, es que el hombre, Dios está bien airado. Acordaos, entonces aquí hay un verso clave. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb las ordenanzas y las leyes para todo Israel. Después de Malaquías 4, ¿cuántos años duró Dios Padre en silencio que no le habló a su pueblo? 400 años. Y después en Mateo, ¿quién aparece? Una voz que clama en el desierto. A quien Jesús declaró, he ahí el espíritu de Elías. Lo cargaba Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y ese espíritu de Elías está en la tierra a través de los padres, que Dios le coloca unidades de familia para formar esos hijos. Para mí, para Él. Para Él. Acordaos de la ley de Moisés. Y el verso 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Verso 6, quiero que lo lean conmigo. 1, 2 y 3. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y luego de esos 400 años, fíjense la correlación, Malaquías 4 y aparece Juan el Bautista en Mateo capítulo 1, proclamando. Y miren, durar 400 años sin que Dios le hable, eso es terrible, mi hermano. Es más, hasta un día que Dios no nos hable es terrible. Imagínense 400 años. Entonces, aquí voy a entrar un poco en materia. Todo eso era la introducción del día de hoy. Entonces, quiero simplemente para que podamos entender la importancia de los nombres en las escrituras, que los nombres cargan una fuerza profética, yo diría. El nombre de Ruth en lo natural significa hermosura, algo digno de ver. Ruth era una mujer muy hermosa. Ella era afable. También habla su nombre de amistad. Era una persona que podía hacer amistades. Era una compañera. Su nombre significa compañera, amiga.
alguien que está satisfecho, o sea, que está satisfecho con quien es. Y espiritualmente, la raíz en hebreo del nombre de Ruth habla de visión. Digan conmigo, Ruth tenía visión espiritual. Porque la etimología del nombre de Ruth tiene que ver con ver, el acto de ver, el acto de ver. Y esa es la historia de la mujer moabita, la viuda que estaba en total miseria, y por esta causa ella tomó una decisión importantísima en su vida de darle cumplimiento. Dijo, yo no me quedo en tierra de Moab. Yo no quiero vivir bajo la influencia del espíritu de Moab. Y les voy a decir una advertencia, un paréntesis. Ese espíritu está vigente sobre la faz de la tierra. Es el espíritu, entre otros más, que se levanta contra la paternidad. Miren, hoy en día, les voy a dar un dato, no se puede hablar del patriarcado. Las universidades, que son los centros más altos de conocimiento intelectual, las universidades, Ivy League en los Estados Unidos, que todo el mundo, los árabes van a estudiar allá en los Estados Unidos, Harvard, MIT, Yale, George Washington en Washington. O sea, esas universidades que son los centros del conocimiento intelectual, usted no puede mencionar el patriarcado, porque el patriarcado es como una mala palabra. ¿En qué concepto lo quiero decir? Porque se levanta el movimiento de la liberación femenina. Habían abusos, es cierto que habían abusos, no podemos negarlo. Las mujeres en las industrias la trataban, la maltrataban, todo eso lo entendemos. Yo no soy pro liberación, ningún movimiento pro liberación femenina. Yo creo varón y hembra y hay un diseño en las escrituras, eso es lo que yo creo. ¿Qué pasó? Se levantó un mover en la tierra desbalanceado, del total, además, ni la raíz era bíblica, vamos a ponerlo así. Se levanta un mover, el mover de la liberación femenina, contra todo lo que tiene que ver con la cabeza de una familia. Y la mujer se moderniza, la mujer reclama lo mismo que le pagan a los hombres, hay que pagarle a las mujeres, todo eso. Y reconocemos que hay abusos. Reconocemos que hay abusos. En nuestra sociedad, que hay un matriarcado muy fuerte, hay abusos. Porque hay una deformidad. Siempre que el diseño de Dios se violenta, eso produce deformidad. Los padres, cabezas de familia, abusan de la esposa, abusan de los hijos, con múltiples palabras de violencia, economía, ¿cómo se llama? Múltiples, gracias. Violencia de género, de todo, lo que sea. O sea, eso es algo bien deforme lo que le estoy hablando a ustedes. Pero eso no quita la validez de que Dios es nuestro Padre. Eso no invalida lo que las Escrituras declaran. Abraham, Isaac y Jacob. 3 patriarcas que de generación a generación a generación iban formando. Yo le estoy diciendo todo esto porque cuando Ruth retorna con su suegra Noemí a casa de pan, señores, ellas estaban caminando el territorio que Abraham, Isaac y Jacob pisaron. O sea, ustedes dirán, ¿por qué no tenemos la cultura hebrea? ¿Qué significa eso? Eso no es nada. Cuando las personas van a Israel, los que profesan a Jesús como su Salvador, de cualquier denominación cristiana, hay un impacto en sus espíritus cuando están caminando por la tierra que Jesús pisó. Jesús estuvo aquí. Y hay lugares que te llevan que no tienen nada que ver con la realidad de la existencia de Jesús, pero te llevan a esos lugares, porque hay lugares que sí son, pero no todos pueden llegar a esos lugares. Entonces, Noemí retornaba a la tierra de su parentela y Ruth iba con ella. Y en ese concepto, porque los judíos le dan importancia a su linaje, mucha importancia, en ese concepto estaban retornando. Como ya les mencioné, de Malaquías, capítulo 4, nosotros podemos ver cómo Ruth es insertada nada más en 4 nombres de 4 mujeres que están en Mateo capítulo 1. Búsquelo y estudie. Sea como los de Berea,
que examinan lo que yo digo para ver si yo estoy diciendo la verdad. Eso es muy bueno que lo hagan. Y si yo digo algo de este púlpito que no es real, ustedes tienen la libertad de venir donde mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el linaje que habla Mateo capítulo 1, vemos a Tamar, una tremenda mujer. El nombre de Tamar significa una palma que está arraigada en el subsuelo. Las palmas buscan las corrientes de agua del subsuelo. Y cuando vienen las tormentas de la vida de la palma, ella sabe tirar, tira su ¿cómo se llama? Sus semillas, tira sus semillas. Y por eso es que cuando usted va por las costas de las playas hermosas de esta República Dominicana, usted ve tantas palmeras y palmeras y palmeras, porque los vientos sacuden a la palmera y la palmera hace ¡shit! Y va tirando sus semillas. Fíjense cómo todo está orquestado por la mano poderosa de nuestro Padre Celestial. Tamar, estudien esa vida de esa mujer. Para concebir un hijo, hizo algo que hoy en día, si usted lee la palabra en la carne y no en el espíritu, usted hubiese condenado a esa mujer. Pero si usted profundiza en la intención de su corazón, usted se dará cuenta. Yo le estoy provocando para que ustedes estudien la vida de Tamar. Ustedes van a poder entender lo que quizás no se entiende a primera vista. Y después tenemos a Rahab, la famosa espía, Rahab, la ramera. Lo tengo que decir así, la ramera, que ayudó a los espías, que eran padres, a esconderlos cuando el tiempo de, ayúdenme, de Jericó. ¿Se acuerdan? Entonces está Ruth y después está María. Esas son las 4 mujeres que se mencionan y todos los demás son hijo de Adán, hijo de todo, hijo de. Bueno, entonces Mateo 1:3 se menciona a Tamar, quien engendró, ¿a quién? Tamar engendró a Judá. Tamar engendró a Judá, a Fares. Tamar engendró. En Mateo 1:5 se menciona a Rahab, quien engendró de Salmón, engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a David, y Boz fue el bisabuelo de David. Boz fue el bisabuelo de David, el esposo de Ruth. Y luego al final de Mateo 1:16, y Hashim engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. A ustedes le van a preguntar, ¿y quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? El libro de Ruth está compuesto únicamente por 4 capítulos. Léanselo, devórenlo, léanlo en alta voz. Perfumen su casa con este libro al leerlo en alta voz. Esos 4 capítulos nos hablan de una historia del amor incondicional. Un amor, el amor de Dios, que es un amor inexplicable. El amor de Dios para con cada uno de nosotros es tan ancho, tan largo, tan alto y tan profundo que nosotros con nuestra mente finita no podemos entenderlo. Y debemos de pedirle que nos enseñe a amar así. Y esta historia toma, como le dije, lugar ya en los tiempos de los jueces. Un tiempo muy parecido a estos tiempos que estamos viviendo. Y déjenme decirle algo, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque estamos en una era, en la era postmoderna, donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y yo estoy hablando dentro del cristianismo. Por eso esa porción de 2 de Timoteo que se leyó en la invocación está relacionada a las características de esta generación de los últimos tiempos. Y es bueno que los hijos sepan, nuestros hijos sepan cuáles son esas características, para que podamos todos nosotros detectar en cualquier momento determinado si alguna influencia se está infiltrando en nuestros corazones. Y como les mencioné, los juicios de Dios son para acercarnos más a Él, para nosotros volver nuestro corazón a Él. Pero Israel le dio la espalda, como los tiempos que estamos viviendo ahora. Como se leyó en 2 de Timoteo, capítulo 3, fue. 2 de Timoteo, capítulo 3. Amadores de sí mismo. El síndrome del yo y solamente yo.
y nadie más importa, primero voy yo. Y por lo tanto Dios trajo esa gran hambruna que llegaría a Judea, donde Elimelec, el padre de esa familia, bueno, estaba casado simplemente de esa familia porque habían hijos también, tomó la decisión de tener que salir porque escuchó que la hambruna no había alcanzado a Moab todavía. ¿Ustedes saben lo que significa Belén de Efrata? Lugar de fertilidad. Lugar de fertilidad, Belén de Efrata. Y él, Elimelec, mira, por eso es que yo le digo tantas veces, y no me cansaré de repetir y repetir y repetir, no permita que su contexto natural dirija sus pasos. ¿Están conmigo? No permitan que su circunstancia terrenal le lleve a usted a tomar decisiones inadecuadas. Porque cuando tomamos decisiones inadecuadas, vamos a pagar el precio. Belén de Efrata, lugar de fertilidad, para llevarse a toda su familia a Moab en busca de un alimento terrenal. Porque él se llevó a Noemí y su familia. Y entendemos Elimelec. O sea, yo no estoy ahora crucificando a Elimelec porque hay que saber la hambruna que había. Pero yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero pasar pan, comer hierba del campo, que salirme de la voluntad de Dios, se lo digo de todo corazón. Ustedes saben lo que significa Moab. ¿Qué padre? What father? ¿Qué padre? ¿Para qué un padre? Es más, yo soy una mujer soltera, joven, empresaria, profesional, porque a mí me enseñaron que no tengo que aguantarle nada a ningún hombre. Desde chiquita a mí me dijeron, yo no estoy hablando de mí, eso no me pasó a mí, a otros. Tienes que educarte, tienes que manejarte con recursos económicos para que no le aguantes a ningún hombre nada. El día que tu esposo te haga esto y te haga lo otro, salgo de aquí. Así como le lavan el cerebro a todas las niñas, y esto no es de ahora, eso es viejo, eso es viejo. Yo soy autosuficiente, yo no dependo de Dios ni de nadie. Yo me la busco. Y le digo algo, ese espíritu también está dentro de la iglesia de Cristo. Veo la palabra grande, gran advertencia. ¿Sabe lo que significa? Ustedes saben la deshonra. Dios creó un hombre, al hombre, el primer hombre, Adán. Y ustedes saben lo que ese hijo de la primera hija de Lot, que trajo el espíritu de Moab, es una declaración constante. ¿Para qué un padre? ¿Qué padre? Usted no necesita un padre. Eso es un ejemplo de una agua, como si la simiente del padre fuera equivalente a H2O, H2O, agua. La simiente de un padre no sirve para nada. Es una deshonra al diseño de Dios. Y esa es la semilla del progenitor. Dios es el iniciador de nuestras vidas. Y hemos enseñado en esta casa que la misma simiente que cargó María, que fue insertada en su vientre, es la misma simiente que nosotros recibimos. ¿Ustedes están conscientes de eso? Porque ahí fue que hubo el nuevo nacimiento en nosotros. Pero el espíritu de Moab ve al espíritu del Padre Celestial como un desperdicio. Digan conmigo, desperdicio. Como nada, no vale nada. Yo estoy respirando profundo aquí porque estoy con temor y temblor. Elimelec, el esposo de Ruth, significa mi Dios es rey. Dios es rey. Fíjense el nombre, la carga profética. Y si Dios es tu rey, Él es tu rey. Si Dios es tu rey, tú eres esclavo de quien es tu rey, ¿sí o no?
Un esclavo voluntario por amor. Si la palabra esclavo le molesta a alguno, vamos a decir siervo. Va a ponerlo más bonito. Yo soy una esclava voluntaria por Cristo por agradecimiento. Porque sé de dónde me sacó. ¿Saben de dónde me sacó Él? Él me sacó de la tierra de Moab. ¿Saben de dónde me sacó a Él? Del espíritu del huérfano. De ahí me sacó. De ahí. Porque el huérfano vive en frustración, en enojo, en amargura, en ansiedad, en temor del mañana. Tengo que controlar mi vida, tengo que controlar el mañana. No, usted no puede controlar nada en esta vida. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y Noemí significa agradable, placentero. Noemí era una mujer, esa suegra de Ruth era una mujer que era agradable. Era una mujer placentera, estar cerca de ella te producía placer. También habla de una mujer atractiva. Y había gozo y delicia dentro de ella. Por eso fue que cuando ella llegó a Casa de Pan, a Belén, ella dijo, no me llamen Noemí. Yo no soy el gozo ni la delicia de esta vida. Llámenme Mara. Mara, que de Mara viene María, habla de amargura. Dios me miró con juicio, Dios me quitó a mi esposo, Dios me quitó a mis 2 hijos. Aquí está la epitomía, aquí está el reflejo o el ejemplo de lo que es amargura andante. Y en la historia se van a dar cuenta que cuando Noemí llega a Belén, todas las mujeres comenzaron con una algarabía porque ella era una mujer conocida. Elimelec era un hombre conocido. Entonces, la raíz del nombre de Noemí, que es un nombre muy bonito, habla de hermosura, de gracia y algo que es placentero. Yo imagino que cuando las personas veían a Noemí, como que qué hermosa, qué hermosura tiene esta señora o esta mujer. Y producía gracias. Luego que la familia se estableció en Moab con sus 2 hijos, los nombres de los 2 hijos se llaman Mahlión. Mahlión habla de, yo no sé, yo me pregunto que ese nombre de Mahlión se lo dieron por quizá la influencia de, fue un niño que nació muy enfermizo, porque el nombre de Mahlión está intrínsecamente relacionado a gran enfermedad, una persona enferma, una persona, ustedes conocen personas que son débiles, ay, enfermizo, ay, me duele aquí, me duele allí, me duele allá. Y son como delicados o delicadas. Entonces el nombre de Quehlión se puede pronunciar de diferentes maneras. Es el hijo, el nombre, ese sí que me duele a mí, es el hijo que se desperdicia. Quehlión es el hijo que abortó el propósito de Dios. Es el hijo que se va, en su desperdicio, se va consumiendo internamente. Es el hijo, o como dice el Salmo 68, el que habita solitariamente, está en tierra ¿de qué? Díganlo duro, de desolación. Y usted puede aparentar que está lleno de vida, pero se llama desolación. Y la desolación es ruina total, conforme a lo que los cielos declaran. Ya estoy terminando, pueden ir repartiendo los elementos del pan y el vino. El nombre de Orfa habla de cuello. Usted conoce, hay personas que tienen el cuello endurecido. El nombre de Orfa también habla de doble mentalidad. Claudica Orfa en 2 pensamientos. Quiere lo de Dios y a veces no quiere lo de Dios. Porque ella le dijo a Noemí, me voy contigo. Y Noemí persuadió varias veces a sus nueras, no tengo nada que darle, quédense en su tierra, quédense con sus dioses, quédense con su familia, quédense allá, ustedes conocen todo lo demás, no vengan conmigo, yo no tengo nada que darle. Entonces el nombre de Orfa habla de cuello erguido, doblemente, doble ánimo, lo voy a decir cruelmente, como también lo dice, usted puede ir a la concordancia, dice el cuello de un animal porque representa un venado joven. Todo lo que es joven es difícil de domar. ¿Me explico?
Y la raíz del nombre de Orfa es cuello o espalda de un animal. Entonces luego de 10 años, ya para ir concluyendo, muere Elimelech, Mahlión y Quehlión. En 10 años, dejando 3 viudas, sin recursos, y digan conmigo, en ruina total. Y en una sociedad gobernada por los hombres, una viuda en ruina, sin marido, era como un desecho. Porque en esa sociedad la mujer valía si paría. A Dios gracias que no es así hoy en día. Y cuando una mujer no paría, por eso Tamar hizo lo que hizo para conseguir la simiente de un linaje puro de Judá, para ella, porque ella entendía el valor tan grande que cargaba esa simiente y ese linaje. Hay algunos que preservan el linaje y otros lo dejan caer. Entonces estas 3 mujeres, sin marido, sin hijos, sin nada, eran mujeres desamparadas, mujeres desposeídas, sin recursos y empobrecidas. Este es el preámbulo de esta otra introducción al libro de Ruth, y voy a dejar todo lo que tengo acá para la semana que viene. No se pierda esta serie, ¿eh? No se la pierda, escúchela, porque siento que Dios va a hacer algo hermoso en nuestros espíritus. Y de esa manera nosotros poder avanzar en el propósito eterno que Dios tiene con nosotros en nuestra vida. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Cuando nosotros participamos del pan y del vino, es un momento de reflexión en nuestras vidas. No lo hagamos a la ligera, porque cada vez que Dios nos da la oportunidad de recibir estos elementos de gracia, no creemos en la transustantación, creemos que son elementos de gracia, que en los momentos más débiles de nuestras vidas o aún de confusión, su palabra es lámpara a nuestros pies. Son elementos que nos liberan de la ansiedad cuando nosotros entendemos que de su gracia vivimos, de su palabra vivimos, que como siempre repito, casi cada domingo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y Padre, nosotros al recibir esta palabra, yo te pido, mi Dios, y es mi oración, que traiga una remoción en nuestro entendimiento. Padre, que se produzca en nuestros espíritus. Así como cuando nosotros vamos a una playa que está calmada y entramos en la playa, vemos como nuestros pies van tocando la arena y se forma como una especie de remolino. Así tú me traes. Que esta palabra produzca un remolino interno en nuestros espíritus. Que nosotros entendamos que no pertenecemos a Moab y que el espíritu del moabita no tiene ni parte ni suerte en nosotros, oh Dios. Tú nos llamaste desde antes de la fundación del mundo, porque a los que tú conociste los llamaste para que fuesen hechos conforme a tu voluntad. Padre, nosotros te damos gracias por esto, por esta palabra que es cortante, y era mi oración que nos corte a todos. Que esta palabra nos corte, porque nos ayuda a discernir entre el alma y el espíritu. Nos ayuda a ver con mayor claridad el propósito eterno de nuestra existencia.
hacer al Dios invisible visible mediante su Hijo sobre la faz de la tierra. Padre, nosotros cargamos una responsabilidad muy grande conforme a Malaquías capítulo 4, donde tú has enviado el espíritu de Elías a tornar el corazón de los padres hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres, si no, tú destruirías la tierra. Y tú creaste los cielos y la tierra para tu Hijo, para que tu Hijo te representara a ti. Padre, ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a entender el propósito de nuestra existencia. Amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Amarte a ti. Y tú nos has enseñado a amar a nuestro prójimo como tú, oh Cristo Jesús, nos amaste a nosotros. Todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Oro, Padre, para que tus principios eternos se instalen en esta casa. Porque ellos, los principios eternos, cuando tus hijos lo viven, se levantan como escudo alrededor de nuestras vidas. Tú eres escudo alrededor de nuestras vidas. Tú eres nuestra gloria. Y tú eres el que levantas nuestra cabeza, porque nos has dado identidad de hijos e hijas. Y sabemos que cargamos un propósito eterno que nos posiciona en tu casa, porque en tu mesa hay un lugar con el nombre de cada matrimonio, de cada hijo, de cada hija, de los hijos, de los hijos, de los hijos que serán engendrados en esta unidad de familia. Padre, al recibir estos elementos, yo declaro una bendición sobre cada familia. Bendigo cada matrimonio. Bendigo cada hijo soltero, cada hija soltera. Bendigo los hijos de los hijos. Padre, abre puertas de favores y misericordias. Padre, tus bendiciones nos alcanzan y tu palabra declara que no añaden tristeza. Padre, enséñanos a ver el campo como tú hiciste con Ruth, que mediante tu providencia divina tú la enviaste a trabajar en el campo de Boaz. Y cuando nosotros trabajamos en el campo que tú nos diriges, en tu providencia, alcanzamos redención, fructificación, provisión, todo. Padre, afírmanos en el campo que tú nos has mandado a labrar, porque allí hay provisión para el cumplimiento de nuestro destino en ti, Padre. Padre, te bendigo, te adoramos, Padre nuestro. Tú eres el progenitor, el iniciador de nuestras vidas, y damos gracias por todo lo que tú eres para con cada uno de tus hijos. Así que, amada familia, vamos a comer del mismo pan y beber de la misma copa, y luego tendremos los anuncios. Comamos el mismo pan. Y al cantar este cántico, Padre, que nosotros podamos internalizar tu amor tan grande para con nosotros. Vístenos de luz, Señor, vístenos de luz, transforma
luz.